Ok. Podemos empezar, ¿no? Bueno, pues nada, buenos días a todos, bienvenidos a un auditorio de lujo en esta mañana aquí en Pozo Esperanza. Y nada, pues contento de estar aquí con vosotros, ¿vale? Esto que vamos a estar, el devocional que va a estar compartiendo nuestro hermano Paco, da inicio a un congreso que vamos a estar realizando a lo largo de la semana, un congreso que tiene como finalidad incentivar lo que es el evangelismo, el que los creyentes nos movamos, en este caso, pues, a compartir el evangelio con aquellos que no lo conocen. Esto no es una iglesia propiamente hablando, es un centro de rehabilitación, pero bueno, es un centro de rehabilitación con filosofía, digamos, cristiana, ¿vale? Aquí la terapia de fondo es que realmente podáis tener un encuentro personal con Cristo, ese es el que te quita realmente de esa problemática que supone la adicción a cualquier cosa. Y nada, pues tenemos la oportunidad de tener con nosotros aquí esta mañana. Vamos a estar aquí en Arco, vamos a estar en Jerez, vamos a estar también en el puerto de Santa María. Y para mí es un gusto de poder tener con nosotros a Paco. Paco viene de Ciudad Real, su ministerio es de evangelista y es un hombre que, bueno, se pueden decir muchas cosas. Él tiene experiencia en el campo misionero, en el levantamiento y la implantación de lo que son iglesias y eso, y bueno, enfocado totalmente en el tema de la capacitación, ¿vale? A los creyentes para esta labor que es fundamental, ¿vale? Ahora estáis en una etapa de vuestra vida quizás un poco así de lucha, de batalla, y aprovecho para animaros a que os toméis en serio la terapia y realmente podáis salir de Pozo de Esperanza cuando llegue el momento con una dinámica diferente, con un enfoque diferente, de no tener que volver a un centro de rehabilitación a menos que sea para lo que yo vengo en esta mañana de alguna manera, de visita, ¿no? Pero que hay realmente un propósito, un proyecto que Dios tiene por cada una de vuestras vidas, y estar aquí. El centro será mejor o peor, tendrá sus defectos y sus cosas, como lo tiene cualquier centro, cualquier iglesia, etcétera, etcétera. Pero esto no deja de ser una oportunidad. Está claro que Dios os pone al alcance de la mano y una oportunidad que debéis de aprovechar, que creo que estáis aprovechando. La convivencia y todas estas cosas a veces puede ser a lo mejor un poco difícil, pero bueno, si tenéis en mente que es una oportunidad, que tenéis que aprovecharla y que realmente de aquí podéis tener un punto de partida para enfocar vuestras vidas de una manera diferente a la que quizás teníais cuando habéis entrado, pues nada, yo espero también que todo lo que Paco va a estar compartiendo en esta mañana y mañana durante todo el día, pues sea también para vosotros un impulso y una ayuda en lo que es la terapia. Porque a ver, si estáis aquí, yo no sé si conocéis al Señor, no le he preguntado a Juan y tampoco, pero si ustedes no han tenido un encuentro personal con Cristo, si ustedes no han nacido de nuevo, por ahí es por donde la terapia tiene que empezar. Si queréis que tenga, que funcione, si queréis que la terapia funcione, tenéis que abrir el corazón al Dios que cambia las vidas y luego lo que tenga que venir, ¿vale? La convivencia, el trato, la consejería con Juan, etc. No sé si Temblador forma parte también como pastor de la terapia. Pero lo primero es tener claro que el Señor está en vuestras vidas, que le habéis entregado vuestros corazones, que habéis tenido ese momento de reconocimiento de vuestro pecado y realmente habéis experimentado eso que Jesús llama nuevo nacimiento. De todas esas cosas nos va a estar hablando nuestro hermano Paco, no le robo más tiempo, le voy a pedir que él venga, que él suba
voy a estar orando por su vida y ya dejo este tiempo en sus manos. Pues nada, bienvenido. Gracias por tu esfuerzo, por estar aquí. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar en tu casa, Señor, y por la oportunidad de poder inaugurar este congreso. Me seréis testigos, Señor, en todo este proceso de capacitación, de enseñanza y de estímulo a los creyentes para que puedan ser colaboradores tuyos, Señor, en esa empresa gloriosa de ganar almas para ti, Señor, de rescatar almas de la perdición eterna y poder recibir esa salvación que solo sabemos se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Te pido que tú le bendigas a Él, que lo unjas con tu Espíritu Santo y que realmente lo uses como un instrumento muy útil en tus manos a lo largo de estos días, Padre. En tus manos lo presento, en tus manos está, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Quiero agradeceros mucho vuestro tiempo, vuestra atención, vuestra amabilidad y, cómo no, fundamentalmente mucho a nuestro querido hermano Antonio. Con vuestro permiso me quito esto, que yo sé que te hablas, pero es que de verdad que para hablar con libertad. Gracias, de verdad. Gracias por vuestra amabilidad, gracias por estar aquí. Tengo que también pedir disculpas por el retraso, porque el tren que he podido ha sido el más temprano prácticamente, pero luego se ha retrasado y tal, así que entre aquí unas cosas y otras, cuidado. Bueno, ya se me ha presentado. Yo soy de La Mancha, de Castilla-La Mancha. Vamos a conocernos porque luego voy a hablar de mi testimonio y tal. Y entonces no voy a dedicar mucho tiempo para presentarme. Solo pues me llamo Francisco García, de Castilla-La Mancha, y tengo mi esposa, mis 3 hijos, y ya va para 40 años que conozco al Señor, ya cuando uno era joven y esas cosas. Y bueno, pues he hecho mucha labor de evangelista y así, de profesor. Ya sin más dilación vamos a empezar, y ya estoy muy agradecido, y yo voy a invitar que abráis vuestras Biblias en el pasaje que voy a tratar. Está en la primera carta del apóstol Pedro, la primera carta, capítulo 2, versículos 9 al 10. Y se llama lo que voy a hablar ahora, este devocional, que es el sacerdocio real. De lo que voy a hablar es qué es ser cristiano, qué es ser un sacerdote del Señor, qué es conocerle, qué es vivir para Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. En el Nuevo Testamento lo del dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor esté con nosotros. Vamos a comentar y quiero que la palabra de Dios nos toque y todos vamos a aprender. Yo aprendo muchísimo, os lo digo, estar aquí, siempre siento la obra de Dios que hace, la maravillosa obra de Dios. Voy a centrarme en estos 2 versículos que hablan del tema que es ¿qué es un sacerdote real?
sacerdote para el Señor, alguien que ha sido consagrado, que ha sido dedicado, que ha sido apartado para servir, para algo diferente de lo que era, para un destino delante de Dios. Y vamos a ver también otros versículos al mismo tiempo. El versículo 10 dice que lo que ha pasado con nosotros es que antes no éramos pueblo de Dios. En la vida del creyente y cuando nos entregamos a Él, siempre hay dos etapas. Una etapa en la cual tú no pertenecías a Dios y otra etapa en la que empiezas a ser a Dios. Empiezas a ser de Dios, empiezas a pertenecerle. En un tiempo antes, todavía Dios no te había tocado. Tenías una forma de vivir diferente, apartada, distinta. Y de repente Dios toca a la persona. Y entonces cambia la persona y vive para Él. Por la misericordia, el amor de Dios, el toque de Dios en tu vida. Lo dice también, y lo explica muy bien, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Yo aquí ya lo tengo escrito, lo voy a leer, porque os digo dónde está, lo podéis mirar, pero yo ya lo tengo y lo puedo leer. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué es la vida de alguien sin Dios? La vida de alguien sin Dios es una persona desorientada, es una persona con un vacío que tiene, que constantemente quiere llenar, y siempre tiene el vacío, y siempre lo quiere llenar. Y una persona dice, estabais muertos, significa alejada de Dios, apartada de Dios, fuera de Dios. Esa es la vida de toda la persona que no conoce a Dios. Tiene una gran desorientación y tiene un vacío, un hueco de falta de razón de ser, de existencia. Os dio vida cuando estábamos apartados, dice, pero al mismo tiempo se mete en delitos y se mete en pecados. El diablo siempre pasa factura y el pecado siempre pasa factura. Hay de aquel que está apartado, porque tiene como una bola de nieve que no solo se aparta, es que se enfanga, se va liando, se va enredando. Y esos delitos, esos pecados van destrozando y destruyendo a la persona de muchas formas. Dice, os dio vida cuando estabais en esa situación, cuando estábamos muertos en esos pecados y delitos. Versículo 2, en otro tiempo anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que esto quiere decir que cuando alguien está sin Dios, no es que está sin Dios haciendo lo que quiera, no, es que está arrastrado por lo que este mundo le lleva. No nos engañemos, no nos engañemos. Estar sin Dios es tener una mente como una esponja empapándose de las ruindades, de las miserias y las tentaciones y la ruina que trae este mundo. Estar sin Dios es arrastrado por un mundo que te arrastra. Por ti, por aquellos con los que te juntas, por aquellas proposiciones que te hacen, por aquellos derroteos, por aquellas decisiones que ya te van echando y te van arruinando. Como dice también, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es que es el diablo, es una forma de decirlo. O sea, que ni siquiera eres tú mismo sin Dios.
¡Ay de aquel que dice que yo quiero ser libre sin Dios! Da risa. Nadie puede ser libre sin Dios. Nadie. O está esclavizado de sí mismo, o está esclavizado de la sociedad, o está esclavizado de este mundo, o está esclavizado del diablo, de las mentiras, los pecados que te están metiendo en la cabeza y que te está haciendo caer. Nadie puede estar separado de Dios si no es esclavo del pecado y de este mundo. El diablo, que como dice el versículo 2, está trabajando también en las mentes de los hijos de desobediencia. Le llama así porque aquel que no ama a Dios está desobedeciéndole a Dios. Y no hay nada peor para un alma o para una persona que desobedecer a Dios. Y en su desobediencia se llena de esclavitud y de pecado. Versículo 3 dice: entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, y yo también, en los deseos de nuestra carne. O sea, a lo que te tiraba la carne, y a lo que te esclavizaba la carne, y a la miseria que la carne te traía, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si alguien estaba apartado sin Dios, por naturaleza, dice la palabra que eres hijo de la ira. Es fuerte. ¿Sabéis por qué? Porque en el mismo momento que te tienes que encontrar con Dios, Dios te rechaza. Y Dios dice: eres hijo de la ira, eres hijo de condenación, no puedo aceptarte en mi reino, no puedo aceptarte como tu Padre, no puedo aceptarte en el cielo, porque te mereces la condenación. Y como eres un Dios justo, no puedo dejar de condenarte, no puedo dejar de juzgarte y de rechazarte. Y decir, aunque yo quiera, si tú no me aceptas, si tú no me recibes, eres hijo de la ira, lo mismo que los demás. Estás perdido y estás condenado. Necesitas volverte a Dios para conocerle, porque si no, somos lo mismo que los demás, hijos de condenación. Este es el problema, que si cualquiera está apartado de Dios, su pecado, su tentación, lo que le hace es arrastrarle, alejarlo de Dios y al mismo tiempo arruinarle la vida. Porque siempre el pecado y el diablo pasan factura. Y lo que Dios, y en este tiempo que vamos a hablar, es Dios te está llamando. Dios te está llamando, no os conozco, pero quisiera que en estos tiempos, en estas charlas que voy a hablar, en estas exposiciones, si hay alguien que no ha conocido todavía a Dios, descubra lo que es conocerle y el paso que tiene que dar. Porque Dios no quiere ni por un momento que sigas siendo hijo de la ira y esclavo de tus pecados, con todas las ruinas y todas las miserias que eso ha traído. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a alguien fuera de Dios? Que por su propia naturaleza y su pecado se esclaviza con celos. Pensad lo que es la vida de muchas personas. Ahora está empezando, desgraciadamente, un tiempo de guerra. Es por codicia, es por orgullo, es por esto que tenemos dentro todas las personas. Puede haber codicia, orgullo en guerras y puede haber nuestra propia familia. Celos, avaricia, temores, mentiras. La vida de muchas personas es una mentira detrás de una mentira. Hay personas que han desarrollado su vida a fuerza de mentiras, que no se la creen ni ellos mismos. Y ese es el problema, que un día las mentiras les hacen caer. Chanchullos, malos deseos. Yo ya, claro, cuando uno tiene su edad, yo cuanto mayor soy, más me refianzo en que llevo razón. Vosotros sabéis los chanchullos que hay en esta vida, en los trabajos,
en las transacciones, en los negocios. Si es un chanchullo detrás de un chanchullo, de una mentira, son engaños muchos que hay. Y de ahí hemos participado todos, yo el primero. No estoy aquí para ponerme como ningún santo, en absoluto. Sé lo que es terriblemente, muchas cosas, pero hay que reconocerlo, las mentiras. ¿Cuántas veces se está mintiendo en la verdad? ¿Cuántas veces se ha faltado a la verdad? ¿Cuántas veces se está engañando en la vida? Esa es la vida de muchas personas apartados de Dios. Y aunque ellos crean que están haciendo su vida apartados de Dios, lo que están es siendo enredados por el mundo. Y como dice la palabra, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, el mal, los deseos de la carne, no provienen de Dios sino del mundo. Y eso es a lo que te lleva el no creer en Dios. Y encima el diablo te va cegando más, te va guiando más y te va lo que se llama entenebreciendo más. Ahora bien, no estoy aquí solo para hablar malas noticias y para decir lo que eran personas sin Dios, apartadas. No, lo que quiero es hablar de buenas noticias. Decir lo que pasó, como dice el versículo que hemos leído de Efesios, que llega el momento que se cumple, que ya Dios ha empezado a obrar en nosotros, escogiéndonos como linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que nos ha llamado a su luz admirable. ¿Qué quiero decir? Todo aquello que ha sido terrible, todo aquello que he puesto, llega el momento en donde Dios dice: quiero quitarlo de ti, quiero desecharlo de ti, quiero que te olvides, quiero rescatarte, quiero amarte, quiero que me conozcas, quiero que vengas a mí, quiero que dejes la suciedad que te tienes, quiero amarte, quiero que nos conozcamos, quiero tener una relación contigo. Entonces se cumple lo que dice Juan, capítulo 1, 12, dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Hijo de la ira, hijo de la carne, hijo del pecado, hijo de este mundo, hijo del diablo. Y Dios dice: quiero que seas hijo de Dios. Le pone condiciones. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les da el derecho, el poder de ser hijo de Dios. Es así, hermanos, es así. ¿Quieres ser hijo de Dios? Recíbelo. ¿Quieres que Dios te ame? ¿Quieres cambiar tu relación con Dios? Recíbelo. Abre el corazón. Recibe eso y Dios te va a dar el poder de ser hijo de Dios. Cree en Cristo. Siempre lo digo constantemente. Hay dos opciones en una persona: no creer y quedarse como está, o decir: sí, quiero creer, quiero cogerlo, quiero que Cristo cambie mi vida, quiero recibirlo, quiero salir de la vida que yo estaba. Y ahora es el momento. Esa es la invitación que Dios hace, y Él dice: entonces te da el derecho, el poder de ser hecho hijo de Dios. Que tengas una relación personal con un Dios que te ama, que está dispuesto a perdonarte, que va a borrar totalmente, como Él dice, hecho al fondo del mar, el mayor de tus pecados, todos tus pecados, se quedan borrados, se quedan limpiados, se quedan olvidados en el mar. Y de repente ves un Dios que te ama. Te digo una cosa: te ama como eres. Una de las cosas más grandes que ha perdido la Iglesia después de ya 40 años es que Dios nos ama como eres. ¿Sabéis qué bonito es eso? Dios no le gusta el pecado, Dios no quiere tu pecado. Pero una vez que le has pedido perdón, te abraza.
no importa cómo seas. Dios nunca busca lo perfecto. Dios no busca a los más guapos, los más listos, ni los más sabios. No, Dios te quiere como eres. Yo estoy maravillado que la gracia de Dios es como el ladrón en la cruz. ¡Un ladrón en la cruz! Jesús moría en una cruz y no se merecía ese castigo. Y había un ladrón en la cruz que vete tú a saber qué vida tenía. Y él dijo, yo sí me lo merezco. Yo estoy muriendo aquí por lo mal que he hecho. No importa lo malo que hayas sido. No importa lo que sea. ¿Sabes lo que importa? Que Dios te ama. Que Dios te ama como eres. Que te mires delante de un espejo y digas, Señor, gracias. Y has amado a alguien miserable como yo soy. Y has amado a un pecador. Y has amado a alguien solo porque Él ha querido. Porque encima no te pide nada. Dios es tan grande, su salvación es tan imposible que no pone condiciones. No las puede poner porque no las cumplimos. ¿Sabéis la única condición que pone? A todo aquel que cree y lo recibe, le hace ser hecho hijo de Dios. Créelo, recíbelo. Si en un momento cualquiera no lo has cogido, sepas que estos días puede ser tu momento, tu ocasión, tu oportunidad de recibirlo, de creerlo, de decir quiero ser hijo de Dios, quiero cambiar de vida, me arrepiento de corazón, quiero conocer a Dios en mi vida para que Él sea tu Padre. Entonces se produce un cambio que dice Pablo en 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Los injustos no heredan el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No os no conozco vuestras vidas, no sé aquí quién es creyente y quién no, pero le pido a Dios que esto haya ocurrido en vuestras vidas. Y un día podéis decir, yo era estafador, yo era borracho, yo era ladrón, yo era maldiciente, decir blasfemias, palabrotas, yo era adúltero, afeminado, fornicario, lo que sea, pero ya Dios me ha cambiado. Eso es la vida del creyente y eso es apuntar al sacerdocio real que Dios quiere en nosotros y que ese es el deseo y el modelo que Dios pide ahora en nuestra vida. Un sacerdocio real. ¿Qué es el sacerdote? Aquel que hace la voluntad de Dios y que tiene una relación intermediaria entre Dios y los hombres. Y eso puede ser tú perfectamente, pero necesitas conocer a Dios en tu vida. Y necesitas tener una relación continua y constante día a día de Dios obrando en tu vida, Dios obrando en tu vida, conociéndolo, comunicándote con Él, hablándole cada día como un hijo le habla a su padre. Ese es el sacerdocio real y dice en Gálatas que va a producir frutos del Espíritu Santo. Dice, andad en el Espíritu, Gálatas 5, del 16 al 25. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay dos formas de vivir. Seguir lo que te dice la carne o seguir lo que te dice el Espíritu de Dios. Esto como cristiano sé lo que es. La carne te lleva a pecar. La carne te lleva a miseria.
La carne te lleva a enfangarte, realmente te enfangas cualquier animal que se enfanga en el barro, porque por naturaleza tenemos esa tendencia. Ahora, que empiece en nosotros lo que es la lucha, lo que es ya la vida en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es completamente distinto. Ya no tienes esas tentaciones que te llevan a cometer pecados, a enfangarte, que te llevan a ensuciarte, que te llevan a esclavizarte, que te llevan a decir, Dios mío, qué miseria, qué es esto que estoy haciendo, qué bajo estoy cayendo, qué ruindad que me está esclavizando, qué algo tan terrible. No, ahora lo que Pablo dice es que hay que vivir según el Espíritu. ¿Qué es vivir según el Espíritu? Mira, cuando recibes a Cristo, recibes el Espíritu Santo y Él te cambia. Y ya no quieres el pecado que antes querías. Lo aborreces. Sientes que tú eras indigno por el pecado que antes tenías. Esas miserias, esas estafas, esas mentiras, esos chanchullos, tienes que sentir que lo aborreces. Y comienza en ti la vida en el Espíritu, que está siempre en lucha con la vida de la carne. La carne, ya lo he dicho, son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. No sé si explicar todo esto. Adulterio, fornicación es tener relaciones con cualquier mujer que no estás casado. O sea, la pasión, la lujuria, pornografía, todo eso es lo que cae en las personas que no conocen a Dios, porque les arrastra eso, porque tienen esa lucha de la carne. Inmundicia, lascivia, personas que están siempre viendo lo sexual, la carnalidad, siempre pensando en lo mismo, no salen de eso. Luego, idolatría. Idolatría es aquella persona que está haciendo un Dios distinto de Dios en su vida. Se puede idolatrar el dinero. Puedes tener tu propio Dios. Puedes tener tus dependencias. Que estás haciendo una idolatría de eso. Enemistades. ¿Cuántas veces se mira mal a una persona y te enemistas con la persona? Salen celos, riñas, contiendas, pleitos, disensiones, herejías, envidia. La envidia es también algo que hace su estrago. Los celos en las relaciones con las personas. La envidia, cuando sin darte cuenta te da cosa de que alguien parezca más que tú en ese sentido. Cuando miras a una persona también y no la quieres bien, a lo mejor le desearías algo malo o que no salga, todo eso es envidia. Y además nos ataca porque es ponerte tú como menor a esa persona. Homicidios, aborrecer a una persona porque te ha hecho mal, porque te ha tratado mal. Odiar a una persona, matar la reputación de una persona hablando mal de ella por la espalda. ¿Cuántas veces se ha podido hacer eso? Calumniar a una persona, insultar a una persona, menospreciar a alguien que te ha caído mal. Esos son pecados delante de Dios, porque estás haciendo daño a esa persona también. Borracheras, orgías, cosas semejantes. Y entonces esas personas que estén en eso no pueden heredar el reino de los cielos, sino como he dicho al principio, Dios les dice, fuera, fuera, no puedes pasar. Y yo quiero que pases, pero no puedes pasar al cielo conmigo por tus pecados. Los pecados son una barrera delante de Dios. El pecado es un obstáculo delante de Dios. El pecado es algo que Dios nunca, jamás puede consentir. Y te echa de Dios por los pecados. Y en lugar de eso, como estaba diciendo, lo que tenemos que vivir es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Es una lucha. Ahora, si tú aceptas a Cristo, si tú aceptas a Dios, el Espíritu Santo viene a ti y te cambia por dentro. Y empiezas ya a vencer
los deseos de la carne, que he explicado antes, para amar, recibir y vivir en los frutos y con los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos frutos? Primero, amor. Amor. Tenéis que amar. Amar es difícil. Yo llego a la conclusión de que amar es difícil porque te expones a ti mismo. Pero el mandamiento de Dios es ama al otro como a ti mismo. Ponte en el lugar de la otra persona. Hazle al otro lo que tú quisieras que te hicieran a ti en ese momento. Ámale como si tú fueras esa persona. ¿Cómo lo tratarías? ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran? Tienes que amar a esa persona. Gozo. 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 No hay mayor gozo que conocer a Dios. Es que no os conozco, pero yo que tengo ya mis años, o ya pago 60. No hay mayor gozo que conocer a Dios en tu vida. No hay mayor gozo. Todas las demás cosas se pasan, que lo sepáis. Yo ya llega un momento que muchas cosas yo ya no las puedo hacer por la edad y así. Todo se pasa. ¿Sabéis lo que queda? Dios, lo que hayas hecho por Él, tu relación con Él y conocerle. Y es un gozo darte cuenta que servir a Dios es la cosa más maravillosa que puedes hacer. Es un gozo, es que la vida de Dios es como una fuente que cuando la descubres, la empiezas a recibir. Pero tienes que descubrirla. Y descubrirla es pasar ese umbral del nuevo nacimiento. Es llegar a tener el nuevo nacimiento en tu vida. Entonces te vas a deleitar. Te va a dar alegría y gozo por servir a Dios y estar en sus cosas. Paz. No hay mayor paz que aquel que confía en Dios, aunque esté en una guerra. Porque todas las cosas las lleva Dios, pero tú estás confiado y tienes paz y tienes seguridad en tu vida y tienes que decir, Señor, te vas a ocupar de mí. Tú eres mi proveedor. Tú eres mi Padre, tú me cuidas y tú me das la paz. Paciencia, paciencia. El que no conoce a Dios no tiene paciencia muchas veces, es impaciente. Pero el que conoce a Dios tiene esa sabiduría, ese recurso de paciencia, benignidad, bondad con los demás, fe, mansedumbre. Sea una persona, esta es la diferencia. Una persona irascible es aquel que se enfada enseguida, que enseguida ya le sale la vena. No, pues eso no es. Delante de Dios tienes que ser manso y el Espíritu Santo te tiene que hacer manso. Templanza, una persona templada. Y esa es lo que el Espíritu Santo pone en nosotros como siervos de Dios, como sacerdocio real. Y entonces lo que dice en Gálatas Pablo es que si vivimos en el Espíritu, tenemos que andar en estas cosas que el Espíritu Santo nos pone. Paciencia, amor, templanza, mansedumbre, gozo, benignidad, bondad, fe. Y en esa entrega con Él hace su obra en nosotros y va a ayudarnos a que perseveremos. Yo siempre digo una cosa y quiero aprovecharlo aquí, que es el momento. La vida cristiana se sabe por la perseverancia. ¿Qué os quiero decir con él? ¿Sabéis lo que es perseverar? Continuar hasta el final. Es muy interesante, pero después de tantos años me he dado cuenta que puedo tirarme aquí al suelo ahora mismo diciendo Dios me ha tocado, ¿qué tal? Pero hay una palabra mágica en la obra de Dios. El que persevere hasta el final, ese será salvo. He visto muchas veces gente que se queda en la cuneta, gente que se enfría, gente que después de 2 años se vuelve al mundo, gente que cae y gente que se pierde, aunque hubiera dicho lo que hubiese dicho, hubiera cantado lo que hubiera cantado. Y yo siempre recuerdo esto, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Y lo quiero decir, que ahora es el momento. ¿Qué es lo que yo más busco en personas que me escuchan? ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros? La palabra, perseverar, continuar, seguir en las cosas de Dios. Te lo digo porque puede Dios tocarte. Decídete, entrégate cuanto antes, pero es fundamental que no lo dejes. Es fundamental que sepas que la carrera es hasta el último día de tu vida.
Es fuerte, pero es que no hay otra forma. Hasta el último día de nuestra vida es la carrera. Y habremos demostrado a Dios que creímos de verdad, que fuimos convertidos de verdad, que nos tocó de verdad y que nuestra decisión por Él fue auténtica. La perseverancia en las cosas de Dios es esencial, fundamental. Seguir, continuar un año, otro año, acercarme, asegurarme, fortalecerme en el Señor, seguir con el pueblo de Dios. Te lo digo porque no te conozco, pero quiero enfatizarlo. La suprema necesidad de que sepas que esto es una carrera y que tienes que perseverar. Que perseveres, que nunca jamás lo dejes. Como dice Cristo, el que persevere hasta el final ese sabe. Porque nunca, si has entrado ahora en las cosas de Dios, no conozco vuestra vida, por supuesto, pero si has entrado en las cosas de Dios, por favor, persevera. No lo dejes. Hay que aprovechar las oportunidades de Dios. Hay que aprovechar lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay que aprovechar la oportunidad que se está dando. Hay que aprovechar que Dios te está tocando, te está llamando. Y si tú lo aceptas, sepas que tienes que perseverar. Y si ya lo estás, como yo, tenemos que perseverar hasta el final de nuestra vida. Porque nos estamos jugando lo más grande del mundo, la salvación de nuestra alma. Y eso vale todo. Porque lo demás se va a perder. Nuestro cuerpo va a decaer. Yo no tengo ya los 20 años que tenía, ni 19. ¿Cómo sería yo con 19? Cuando conocí al Señor. Pero mi cuerpo, desde luego, ya no es igual. Ni el tuyo va a ser dentro de 10 años y de 20 años. Pero lo importante es la perseverancia. La perseverancia. Continuar, seguir, saber que la carrera y la lucha es extraordinaria. ¿Y qué hemos llegado a ser entonces? Como él había leído. ¿Qué hemos llegado a ser cuando creímos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que quiero aquí? ¿Qué es lo que hemos llegado a ser al creer? Un linaje escogido. Esto significa que Dios te ha escogido, que eres una nación santa, que eres separado por Dios de este mundo para una relación contigo, para una comunión contigo, para un sacerdocio contigo, separado, apartado para Él, extendido para Él, del mundo. Y como dice Efesios capítulo 1, del 3 al 5, Dios nos bendijo entonces con todas bendiciones en los lugares celestiales. Y dice el 4, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y dice algo maravilloso, según el puro afecto de su voluntad. Quiere decir, porque quiso. No vio nada bueno en nosotros, pero nos amó. Eso es maravilloso, hermanos, que es porque quiere. O sea, no te pide nada. Sabe que no puedes, es que Dios te dice, yo te amo. Como eres, yo te amo. Porque tengo un plan para tu vida. Yo te amo porque he querido amarte y no me importa tus pecados. Solo quiero que te entregues a mí. Como hemos dicho, a los que lo recibieron, a los que creyeron en Cristo, entonces les da el derecho de ser hijos de Dios y sacerdotes reales. Esa es la experiencia que yo quisiera que tuvierais, la de ser un sacerdote de Dios, alguien mediador, alguien que se relaciona con Dios cada día y vives bajo el señorío de Cristo. Ya basta de los pecados, ya basta de las esclavitudes, ya basta de las miserias. Cristo quiere que tú lo recibas como Señor, como Salvador y como Señor. Señor de tu vida. Dios guardándote, Dios llevándote, entregado a Él. Y que Él sea el Señor de tu vida. Deja ya de vivir para ti mismo. Deja ya de vivir para los demás, para los pecados. Vive diciendo, Cristo es mi Señor, yo lo recibo, yo lo acepto, yo lo pongo en mi corazón. Entonces vas a sentirte amado por Él.
distinto es de antes, que estabas ajeno a sentirte amado por Él, bendecido por Él, acompañado por Él, cuidado por Él y con un propósito, Claro, cuando Dios te salva, cuando te entregas a Él, Él quiere algo de ti, Él tiene un propósito. Y como dice en la lectura que hemos hecho, 1 Pedro 2, 9 y 10, dice, el propósito es para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él tiene ese propósito, que seáis luz en medio de la oscuridad, que seamos sal en medio de los demás, que seamos claridad en las tinieblas y que anunciemos las virtudes, las grandezas de ese Dios que nos ha salvado, nos ha rescatado, es nuestro Señor y ahora somos sacerdotes reales para Él. Que así sea en vuestra vida. Amén. Hay un coloquio aquí preparado. Es que yo no sé qué tal voy de tiempo. Sí, bueno, no sé qué hora es. Tenemos 15 minutillos más, Sí. ¿hacemos un coloquio? Sí, la comida. Porque me gustan los coloquios. Dos Los coloquios me minutos. gustan. Muy bien. Yo ¿sabéis por qué me gustan? Porque puedes relacionarte, puedes interactuar. Yo hago preguntas, a ver qué tal se ha entendido, y vamos a ver. ¿Cómo sería la vida de aquel que no conoce a Dios? Ya yo pregunto y el que quiera pues puede levantar la mano y hablamos. Después de este devocional, ¿cuánto tiempo puedo tener? Si me lo decís porque no lo sé. Son las... ¿Es la 1? ¿Eh? A la 1:30 comemos. Hay media come, vale, 15 a 20 minutillos. Mi pregunta sería, de vuestra experiencia, ¿cómo vive una persona que no conoce a Dios? ¿Cómo vive? Perdido. A ver, podéis hablar o levantar la mano. Perdido, ¿no? ¿Eh? Perdido. ¿Qué significa? Muy bien, perdido, efectivamente. Perdido, pero. ¿Eh? Como perdido, pero. Pero él se da cuenta. ¿Él se da cuenta o cree que no está perdido? Yo creo que sí se da cuenta. Yo creo que no siempre. Hombre, no. Es que hay muchas formas de estar perdido. Efectivamente, a veces se puede dar cuenta, pero no lo reconoce. Y otras veces no se da ni cuenta y se dan cuenta los demás. Y Dios lo ve todo y lo sabe. Hermano, Sin esperanza. ¿eh? Sin esperanza ninguna. Eso es cierto. O sea, si tú no crees en Dios, mirad, un secreto para ser feliz, porque yo he leído en es el que es feliz siempre tiene un motivo para vivir. Entonces, en la vida, las personas, cuando nos vamos haciendo mayores... algo que. Sí, pero psicológicamente, tú para ser feliz necesitas una razón de vivir. Uno tiene su esposa, su familia, sus hijos, su trabajo, le gusta la pintura, le gusta cantar y se busca una razón de vivir, la música, se busca una razón. Esa es la vida de muchas personas. Cuando alguien no tiene razón de vivir o se le cae, a veces tiene pensamientos de suicidio. ¿Por qué? Pues porque se te cae la razón y no encuentras un motivo. Y hay veces que gente se ha convertido a Cristo y han querido suicidarse porque no hay motivo. Yo he conocido gente que se ha suicidado, de hecho, y eran conocidos. Pero es porque se les ha caído y ya no tienen motivo. Lo que os quiero decir con esto es que una persona está perdido, pero está vacío. Ahora, ¿qué hacen las personas? Llenan los huecos sin Dios. Claro, se llenan los huecos. Hoy la música, hoy la familia, el trabajo, pero llega un momento que te haces mayor y eso se te pasa. Es que los hijos crecen. Es que incluso la familia cambia. Está bien, es maravilloso. Yo tengo familia, tengo hijos, y gracias a Dios. Otras personas, por ejemplo, pues tienen la música, ya digo, la pintura, a mí me gusta la naturaleza, pescar, pero llega un momento que te haces mayor. O sea, llega un momento que esos huecos te van fallando. Y por mucho que quieras, ya no encuentras sentido. Ahora, hay algo que nunca te va a fallar.
¿Sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es Dios? Voy a deciros un secreto. Que cuando mañana creo que doy mi testimonio aquí. Yo tenía 19 años cuando conocí a Dios. Me di cuenta que eso dio sentido a mi vida. Y hace ya 40 años. No lo he perdido nunca. Y ha habido, porque mi vida cristiana ha ido así. 40 años. No creéis que ha ido así. Ha ido así muchas veces. Dios me ha librado, Dios me ha guardado. Pero una cosa sí os digo. Hubo un tiempo de mi vida, porque hace 40 años me han pasado muchas cosas, en donde yo estaba frío y no encontraba sentido para vivir. Porque había perdido la dirección de Dios en mi vida. Y fue muy difícil, fue un tiempo especial, del cual Dios me sacó, pero me di cuenta que el mayor motivo para vivir que puedes tener es, primero, conocer a Dios. Y eso da sentido a tu vida. Luego, cuando lo conoces, Dios te ha dado un propósito y una razón para vivir que puedes vivir. Y después de eso está todo lo demás. Tu familia, tus hobbies, tus intereses, que pueden ser muy sanos y muy buenos y muy necesarios, por supuesto. Pero es que Dios no te los quita. Al contrario, creer en Dios hace que además tus relaciones con la familia sean mejores, tus relaciones con los hijos sean mejores, tus relaciones con los amigos sean mejores. O sea que es que Dios no te lo quita. Lo que hace es que lo sanea en tu relación con Dios y te da más felicidad y más gozo de vivir. Muy bien, entonces la vida que no conoce a Dios está perdido, está apartado. ¿A qué se le puede dedicar una persona que no conoce a Dios? Otra pregunta. ¿A qué se dedica alguien que no conoce a Dios? A experimentar cosas. ¿Eh? A experimentar cosas, ¿no? ¿Ah? A experimentar. Sí, Experimentando. sí. A experimentar. Yo tenía que decir una cosa, lo he pensado. El que no conoce a Dios vive siempre en esta vida. O sea, no tiene ningún deseo y le da igual una vida después de la muerte. Porque lo único, bueno, a ver si experimentar, a ver si vosotros lo decís. Pero no ve más allá de su frente. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Todo lo que experimenta, lo que hace es hasta que se muera. Y le puede venir la muerte en cualquier momento. No os equivoquéis. Entonces, es vivir bastante reducido si lo piensas. Porque solo tiene esto este día, solo tiene esto y está a merced de enfermedades, de problemas que pueda tener, pero no puede salir pensando en un Dios porque no lo ha recibido. Entonces tiene una vida muy limitada a esta. Y yo creo que solo experimenta esta vida y tiene como deseo de esta vida, tiene como pasiones en esta vida porque no tiene otra cosa. ¿Qué más puede pensar y hacer alguien que no conoce a Dios? A ver si lo sabéis. Quien quiera que lo diga. El suicidio. ¿Perdón? El suicidio. Sí, yo creo que puede pensar la huida. Si está muy desesperado, puede suicidarse porque no tiene sentido su vida. O sea, si una persona solamente tiene en este mundo y este mundo se le acaba, pues puede pensar, bueno, de hecho, hay personas que quieren suicidarse. Hay algo muy interesante. Conozco, no sé, era Nick Rudiví, creo que se llama. ¿Habéis visto los vídeos de él? Este que nació sin brazos y sin piernas. ¿Habéis visto esos vídeos? Son súper interesantes, yo los puedo poner, es una de las enseñanzas que doy. Conozco a una mujer, no me acuerdo ahora mismo, Johnny, era soltada. Johnny era una chica de 17 años y se tiró al mar y entonces se le rompió la espina al tirarse y se quedó parapléjica de aquí hacia abajo. Nick, él nació sin brazos y piernas. Pero ¿qué pasó? Que creían en Dios. Eran personas que aunque nacieron así, tuvieron su conversión, creyeron en Dios. ¿Y qué ocurrió? Que lo superaron. Hoy día son muy felices. Nick da conferencias, solo tiene un pie. No tiene brazos ni piernas, solo tiene un pie. Y va andando a saltitos. Debe ser así, de pequeñito. Está en los vídeos, lo podéis ver. A mí me encanta verlos. Y él se dedica a dar conferencias de motivación personal. Y le dice, mirad mi cuerpo, mirad cómo soy,
Si yo he podido superar el haber nacido así, ¿qué más vosotros, que tenéis un cuerpo total, que podéis ser felices y superarlo? Y anda con un pie, solo tiene un pie y va así saltando, no tiene brazos ni piernas, tiene cabeza, y se ha casado, ha tenido hijos, de hecho. Y es sorprendente ver cómo la fe te hace superar cualquier situación. Esta Johnny, que os digo, es parapléjica, bueno, tiene un ministerio entre discapacitados parapléjicos enorme, canta, solo tiene de aquí, canta, pinta con la boca, y ella se ha casado también, va a ser muy feliz y tal. ¿Qué pasa con el no creyente cuando le viene algo de eso? Que se quiere suicidar. Pero claro, hay que entenderlo. Si es que él no tiene nada más que esta vida, y no tiene sentido la vida, el pobre se ha quedado parapléjico y está en una cama que se quiere suicidar. Así hay a montones. Porque no han creído en Cristo. Cristo es el que te da la esperanza. Estés como estés en la situación que estés. Pero si no crees en Cristo, no tienes esperanza. Y hay gente que quiere suicidarse desgraciadamente. Y por eso tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que enseñarles lo que Cristo hace en nuestra vida. Tenemos que llevarlos a Cristo, que tengan la esperanza de Cristo. Otra pregunta. ¿De qué se deja llevar una persona que no cree en Cristo, que no cree en Dios? ¿Cómo se mueve? ¿Qué influencias tiene? Por los deseos. ¿Eh? Por los deseos. ¿Por? Por los deseos. Por los deseos Por la carne. de la carne. Bueno, eso tiene una fuerza. Eso tiene una fuerza. Yo me va a olvidar. Hace años estuve en un club de pesca y eran jóvenes de 40 años, 30 años, ya eran más jóvenes que yo. ¿Qué os voy a decir? Lo que decían, lo que hablaban y tal. Y las fotos que me mandaban, tú decías, mira, no me mandéis estas fotos que me ensuciáis el móvil. Y luego yo para mi mujer y eso, como veas todo lo que me estoy mandando, estaban divorciados, o casi todos. Y se iban buscando mujeres, ya sabéis lo que quieren. Me daba mucha pena. A mí me daba pena. Yo hablaba con ellos, me tenían... Era muy difícil porque me veían distinto totalmente de ellos, no podía... Se iban a tomar cervezas y tal. Pero me di cuenta lo que era el atractivo de la carne, de los deseos de la carne. Eso engancha mucho. Engancha porque, claro, el que no tiene Dios coge esclavitudes. Pornografía, mujer... Bueno, yo no os quiero contar porque sé de familia mía y sé de personas cuyas relaciones con mujeres le han destrozado la vida. Literal. Lo han arruinado y le han destrozado la familia y la vida y todo. O sea, libraos bien de, como dice el Señor, los deseos de la carne. Te pueden desgraciar para toda tu vida, a ti y a tu alrededor. Y además es que enganchan, o sea, que hay que prevenir. Bien, ¿qué más cosas? ¿Por qué se puede dejar llevar? A ver, la pregunta es, ¿qué más puede arrastrarle? Las compañías. Ya no lo que tú haces, sino con quién estás. Eso es muy interesante. Las malas compañías pueden ser muy malas. Por eso hay que juntarse con buenas compañías. Que te van a dar bien y no mal. Eso hace mucho. Cuando alguien se aparta de la iglesia o se aparta del pueblo de Dios, que tenga cuidado porque está el pueblo del diablo y las malas compañías que te pueden arrastrar. Así que librémonos de esas malas compañías. Entonces, ¿cuál sería la condición de alguien que no está creyendo? ¿Cuál sería su condición? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cómo es su condición? La avaricia, ¿Eh? la avaricia, muchas cosas. ¿Verdad? La avaricia también, muchas cosas. Sí, le lleva la... Es que hay muchas pasiones que le puede estar arrastrando, sí, sin duda. La avaricia, eso es verdad, hay avaricia, porque el querer, el querer tener más que los demás. Sí. ¿Qué más cosas? ¿Quién ha hablado? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Perdón? ¿La pregunta para él? La pregunta es la misma, es
¿Cuál es la condición? Bueno, es que he cambiado la pregunta, perdona. La última es, ¿cuál es la condición de la persona que no cree en Jesucristo? ¿Cuál es la condición? Hemos visto que una de las cosas es su avaricia, por ejemplo. Pero ¿en qué condición se encuentra delante de Dios el que no cree en Jesucristo? ¿En qué condición tiene? ¿Cómo se encuentra? Vacío delante de Dios. ¿Perdón? Vacío delante de Dios. Se encuentra vacío, en condiciones. Pero el día que se encuentre con Dios, ¿qué va a tener? Porque mira, cuando uno muere, el espíritu sale de la persona. O sea, es morir medio cualquiera y el espíritu sale. Entonces tendrás un juicio. Porque lo que le ocurre al hombre es que Dios le da libertad para hacer el bien y el mal. Pero cuando hace mal lo sabe que está haciendo mal. Mañana, luego voy a hablar de este tema. Entonces, todo lo que hagas mal se te queda como grabado. Y en cuanto que tú te encuentres con Dios, sale el Espíritu y Dios te da un juicio. Mi pregunta es, ¿qué resultado va a tener? ¿Cómo está la persona que no cree en Dios en cuanto se encuentre con Dios? Vacía. Sí, eso es vacía, pero ¿qué es lo que Dios va a decirle a alguien que no ha creído en Que él? no lo conoce. ¿Eh? Que no le conoce. ¿Perdón? Que le va a pasar como a las 12 vírgenes, que cuando los papás llaman a la puerta va a decir que no sabe quién es. Es decir, no te conozco. No te conoce. En la Biblia, no te conozco quiere decir no he tenido relación contigo, no nos hemos conocido. Pero hay algo más fuerte que Dios te va a decir. Efectivamente va a decir, tú no tenías trato conmigo. ¿Pero qué le va a decir en el juicio al que no crea en Cristo? ¿Cómo va a estar delante de Dios? ¿Qué le va a decir? Condenado, ¿no? Condenado. ¿Por qué? ¿Por qué una persona se condena? Porque no ha ¿Por creído. qué es la causa de la condenación? Porque no ha creído. Sí, eso es porque no ha creído. Pero la causa fundamental, o sea, él se condena al no creer. Pero lo que hace al no creer es que confirma su condenación. Ahora, la causa fundamental por lo que las personas se condenan, van al infierno y no pueden ir al cielo, ¿cuál es? Que no quieren ser salvados. Por su pecado. O sea, en el fondo, lo que te impide ir a Dios es tu pecado. O sea, como Dios es justo, tiene que rechazarte. No puede. O sea, Dios no te puede perdonar si no le pides perdón por Cristo. Entonces, si tú no quieres creer en Cristo, te condenas. Pero lo que haces realmente es que confirmas tu condenación. Porque ya estás condenado si no vas a Cristo. Tristemente es así. Una pregunta. Siguiendo en esa línea, ¿cómo entonces alguien puede salvarse? ¿Cómo puede hacerse para que Dios te perdone? Cogiendo su camino. ¿Perdón? Cogiendo su camino. Cogiendo su camino. Arrepentirse y aceptar al Es Señor. arrepentirse Claro, y luego coger su camino, me explico. Acercarse. Lo que la entrada, es que el tema está, coger su camino sí, porque realmente es un perseverar. Sin embargo, la primera puerta, la entrada, es el arrepentimiento. O sea, pidiéndole perdón de tus pecados. Y una vez que le has pedido perdón, te entregas a Él, abriéndote a Él. Y eso es algo que tú lo tienes que hacer delante de Él personalmente, que nadie lo puede hacer por ti. Una vez que te entregas a Él, tienes que esforzarte por Él, que es tu Señor, y tú vivir como Él dice en sus palabras, en sus mandamientos, pero que muchas veces pecamos. O sea, que cuidado porque no podemos pensar que no tenemos que pecar para salvarnos, porque la realidad es que luego después yo llevo ya 40 años, y tengo que decir, Dios me ha librado, no me imaginaba muchas veces, y todo lo que me ha podido pasar en 40 años. Pero lo cierto es que si pecas, ¿qué tienes que hacer? Volverle a pedir perdón. Y Dios sigue obrando en tu vida, obrando. Uno Pero peca siempre de es pensamiento perseverar. también. ¿Perdón? Que peca uno de pensamiento, ¿no? Claro. No hace falta decirlo por la boca. Claro, que tengas contrición, que tengas que de verdad te duela. Y entonces es seguir, perseverar. También muchas veces yo he escuchado, bueno, yo voy a ser hecho
yo voy a pedir perdón a Dios. Y eso no vale. No vale. ¿Sabéis por qué? Porque estás jugando con Dios. Claro. Dios no acepta que juegue. Pero a mí me lo han dicho así, de esta manera, ¿eh? Sí, sí. Voy a hacer esto y ya... Pues no le vale, Pero no eso, le vale. eso no es un arrepentimiento verdadero delante de Dios. De Dios no se ríe nadie. Mirad, imaginaos que alguien diga, y ya estamos, como estamos en coloquio, tengo todavía 5 minutitos, imaginaos que alguien diga, yo voy a vivir, luego después le pido perdón a Dios en el juicio, cuando lo vean. ¿Creéis vosotros que eso vale? No. Pero, ¿por qué? Porque esa persona está jugando con Dios. Y Dios puede decir, yo te voy a perdonar. Oye, es consciente. Nunca mira, podemos consciente. jugar con Dios. Es consciente que está... Que está no pegando está diciendo Claro, algo, ¿no? pero es que Dios dice, mira, eso es, si al final es como el que va ante un juez. Ay, yo no he tenido un juicio en mi vida, yo he tenido ya cosas y tal. Vas al juez y le dices, perdóneme usted, no lo voy a hacer más, perdóneme. ¿Tú crees que el juez te puede perdonar? ¿A que no puede? No, porque entonces no es un juez. Todo el mundo hace lo que quiere, luego le pide perdón y ya está. Y ya está. ¿Y tú qué pensarías si alguien te hace una barbaridad? Una violación, te mata a tu mujer, cualquier cosa, te destroza. Y esa persona va a un juicio a un juez, violaciones que ha habido de niños pequeños, tal. Y el juez le dice, bueno, le perdona porque se ha arrepentido. ¿Tú qué dirías? Oye, ¿usted para qué está ahí de juez? Usted tiene que dar un castigo apropiado, independientemente que se arrepienta o no. Se puede arrepentir, pero si usted es juez, tiene que castigar. Lo mismo es Dios. No vale luego después el arrepentimiento. No vale. Por eso, cuando uno escucha el Evangelio, tiene que ser ya, cuanto antes que se convierta. Primero, porque no sabes si mañana vas a seguir viviendo. Segundo, no sabes si te vas a endurecer, que es peor. Y tercero, cuando Dios llama y te dice el Evangelio, es ya. Conviértete cuanto antes para empezar a vivir para Él. No pierdas más tiempo. ¿Cuándo se produciría el cambio? ¿Cuándo se produciría el cambio en una persona y de qué forma? Otra pregunta que tengo. Hemos hablado de un cambio, ¿verdad? De un vivir en el espíritu, vivir en la carne, y hemos hablado de las obras del espíritu, el nuevo nacimiento, tal. ¿Cuándo se produce el cambio en la persona y de qué forma? Está dando testimonio, ¿Verdad? cuando esté dando testimonio, ¿no? Cuando vaya dando buenos testimonios, ¿no? Que vaya una persona... Hay que aceptar al Señor, ¿no? Después... Aceptar al Señor. después Ya ponerlo en empezamos bien. práctica, ¿no? Acepta al Señor. Dice que confesare con su boca y creyeres en tu corazón que Cristo se levantó de los muertos y será salvo. Vamos a ver, es creer, es aceptarlo. Ahora, yo creo algo muy fuerte y es que no podemos si no obra del Espíritu Santo. O sea, ¿qué tiene que ocurrir en la persona? Un cambio, ¿no? Un cambio. Un nuevo nacimiento, que es nacer de arriba, nacer de Dios. En el fondo, mira, cuando predico el Evangelio al no creyente, me doy cuenta que él no puede cambiar. O sea, es que un cerdito no va a cambiar nunca. Y le va a gustar el barro, y le va a gustar la porquería y la basura, y eso, porque es que tiene esa naturaleza. ¿Qué es lo que hace que cambies? El Espíritu Santo que viene a ti y te transforma por dentro. Y eso es lo que hace que cambies. O sea, que necesitas que Dios obre en tu vida. ¿Y cómo obra Dios en tu vida? Abriendo tu corazón de verdad. Eso lo dice el Señor. Dice, a un espíritu contrito y humillado, yo no lo voy a desechar. Yo creo que la obra de Dios es con humildad. Es como un niño. No hay otra forma. O sea, si tú quieres que Dios obre en ti, tienes que abrir el corazón. Es cuando Dios empieza a obrar y obrar y obrar y obrar. Arrepentirte, pedirle perdón, humillarte, abrir tu corazón, ser manso, ser fiel, ser como un niño. Y el Espíritu Santo empieza a cambiarte por dentro, y no hay otra forma. Y los niños cuando nacen también saben el mal y el bien y el mal. Si un niño cuando nace sabe el bien y el mal, yo creo que no tienen conciencia. O sea, en cuanto que tienen conciencia, empiezan a saber el bien y el mal.
lo que ocurre es que son egoístas. O sea, el hombre por naturaleza es egoísta. Y si tú eres egoísta no puedes cumplir los mandamientos de Dios. Porque el mandamiento de Dios es ama a todos como a ti mismo. El problema que todos tenemos es que somos egoístas. Eso ya nace un niño con esa tendencia egoísta. Todos nacemos con una tendencia egoísta. Y eso nos hace pecar. Sin embargo, es verdad que hay momentos en nuestra vida que no hay conciencia. O sea, realmente un niño no tiene conciencia hasta que ya la tiene. Y es cuando él puede elegir el bien y el mal. Cuando elige el mal ya está pecando. Cuando ya reconoce lo bueno y lo malo, Sí, entonces sí, puede tocar. sí, sí. Y el pecado empieza con nuestro egoísmo, que nos hace pecar. El pecar es elegir el mal. Y el pecar es... El pecar literalmente es incumplir el mandamiento de Dios. O sea, si tú mientes, pecas. Si tú robas, pecas. Si tú adulteras, pecas. Pero también pecas se peca por omisión, no haciendo lo que tenías que hacer. Se peca por egoísmo, se peca por celos, se peca por envidia, se peca por avaricia, incluso se peca porque tú no tienes a Dios por encima de todas las cosas que lo estás amando, o te haces ídolos, avaricia, todos esos pecados. O sea, es que hay montones de pecados de todo tipo. Un mal Entonces, pensamiento. en cualquier momento ya se empieza a pecar, aunque seas un pequeño. Pero si tú no tienes conciencia, eso, hay una palabra de Dios, lo sabes, que dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está diciendo que como tienes que ser como un niño. Y es lo que yo te quería decir, que tienes que ablandarte y ser con esa inocencia delante de Dios como un niño para que Dios empiece a hablar y pedirle y obrar. Y eso es lo que produce el nuevo nacimiento y la obra del Espíritu Santo. Bueno, pues faltan 5 minutos, 7, 8 para y media. Si tenéis alguna pregunta, podéis hacerla, como tú has dicho, hermano, muchas gracias. Podéis hacer alguna pregunta y si no, pues terminamos con la oración. ¿Qué os parece? ¿Que hay alguna aclaración? Pues vamos a orar, si queréis, oramos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Padre Santo, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu privilegio de servirte, de estar aquí, Señor. Gracias por la obra tan preciosa que tú vas a hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que nos salvó. Gracias por estar tú en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tocarnos, por enseñarnos, por edificarnos. Gracias, Padre Santo, por lo bueno que tú eres. Gracias que tú eres nuestro Padre, nos guardas, nos guías y que te pedimos tu paz encima de todas las circunstancias y tu obra en nosotros. Gracias, Señor, por tanto.